Materia. Decreto Legislativo 1241 que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 2073. El fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en sus diversas manifestaciones, mediante la prevención, investigación y combate de dicho delito, así como el apoyo a la reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca. Corresponde a. Respuesta. Objeto. 2074. Quien ejerce funciones de articulación con los sectores e instituciones involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, conforme a ley. Respuesta. Debida. 2075. Quien conduce y supervisa las políticas sectoriales en materia de lucha contra las drogas, insumos químicos y productos fiscalizados decomisados por tráfico ilícito de drogas, erradicación de los cultivos ilegales y destrucción de drogas ilegales decomisadas. Respuesta. Ministerio del Interior. 2076. Quienes tienen la obligación de coadyuvar con las autoridades competentes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Respuesta. Todas las personas naturales, jurídicas e instituciones públicas y privadas. 2077. ¿Qué acciones a través de sus unidades especializadas desarrolla la Policía Nacional del Perú? Marque la respuesta correcta. Respuesta. Apoya a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT en la labor de verificación y certificación de la existencia de condiciones o controles mínimos de seguridad sobre las sustancias químicas controladas. 2078. La Policía Nacional del Perú a través de sus unidades especializadas antidrogas realizan operaciones policiales. Respuesta. Preventivas, disuasivas y de control. 2079. En el ámbito de la interdicción, la Policía Nacional del Perú apoya la práctica de actividades de sensibilización colectiva dirigida a. Respuesta. Los segmentos vulnerables de la sociedad. 2080. A través de su dependencia especializada, es la autoridad administrativa a cargo del control y fiscalización de sustancias químicas empleadas legalmente en la industria farmacéutica y que pueden ser susceptibles de utilización en los procesos de elaboración ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Respuesta. Ministerio de Salud. 2081. Las acciones de prevención que realiza la Policía Nacional del Perú a través de sus unidades especializadas, con la finalidad de evitar el desvío de sustancias químicas o el tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados hacia el tráfico ilícito de drogas, tienen carácter. Respuesta. Selectivo. 2082. ¿Qué sanción es aplicable cuando la Policía Nacional del Perú a través de sus unidades especializadas retiene temporalmente sustancias químicas y medios de transporte, por representar infracciones a las leyes de control y fiscalización? Respuesta. Incautación. 2083. ¿Con qué autoridades deberá de coordinar la Policía Nacional para la destrucción e inhabilitación de pistas de aterrizaje clandestinas, utilizadas para el transporte ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas? Respuesta. Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Gobiernos Regionales. 2084. La Policía Nacional a través de sus unidades especializadas, para la destrucción o neutralización según sea el caso instalaciones rústicas, fábricas o laboratorios de elaboración ilegal de drogas tóxicas cocaínicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cultivos de plantas de amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana de la especie Cannabis sativa, sustancias químicas, materia prima, materiales e implementos que se emplean en la elaboración de las indicadas drogas, adopta las medidas orientadas a. Respuesta. Minimizar el impacto ambiental. 2085. Quien autoriza la destrucción o inutilización de los medios de transporte terrestre, acuático o aéreo que se empleen o se pretenda emplear para el traslado de drogas tóxicas y otras sustancias ilegales. Marque la respuesta correcta. Respuesta. Ministerio Público. 2086. ¿Qué entidad recepciona la consolidación de estadísticas sobre conteo de plantas remitida por la Dirandro PNP? Respuesta. Debida. 2087. ¿Qué se puede evitar en la desactivación de laboratorios clandestinos de elaboración de drogas sintéticas, cuando se adoptan las medidas de seguridad, empleando manuales, protocolos o guías de trabajo de naturaleza local o internacional? Respuesta.
Consecuencias sobre las personas y el medio ambiente. 2088, que debe de consignar la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas, en el lugar de intervención, a levantar las actas en las diligencias para la destrucción, inhabilitación, inutilización, neutralización, desactivación u otras. Respuesta. Posición georreferencial. 2089, ¿qué implica para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la cuantificación de los cultivos? Marque la respuesta correcta. Respuesta. El conteo de plantas. 2090, quien tiene acceso en línea y en tiempo real a la información del registro de bienes fiscalizados que administra la SUNAT. Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2091, ¿dónde se prohíbe el cultivo de coca y almácigos? Marque la respuesta correcta. Respuesta. En áreas no empadronadas por la autoridad competente. 2092, de acuerdo a las metas planteadas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, las plantaciones de coca ilegalmente cultivadas son. Respuesta. Objeto de erradicación. 2093, mediante qué norma, se puede incorporar la prohibición de cultivo de otras plantas o especies prohibidas. Respuesta. Decreto Supremo. 2094. La industrialización comprende la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con. Respuesta. Fines benéficos. 2095. La posesión y comercialización ilegal de hoja de coca es sancionada con. Respuesta. La incautación del producto. 2096. Los cultivos de plantas de amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana de la especie Cannabis sativa son destruidos in situ por la. Respuesta. Policía Nacional del Perú con intervención del Ministerio Público. 2097. Los cultivos de plantas de amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana de la especie Cannabis sativa son destruidos in situ, levantándose el acta correspondiente, indicando. Respuesta. La ubicación georreferenciada a la Red Geodésica Nacional. 2098. ¿Qué registros levanta la autoridad competente del gobierno central, regional o local, en áreas de cultivo de su demarcación, que sirve para identificar a los propietarios o posesionarios de los terrenos en donde existan plantaciones de coca, amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana de la especie Cannabis sativa? Marque la respuesta correcta. Respuesta. Catastrales y topográficos. 2099. ¿Qué registros levanta la autoridad competente del gobierno central, regional o local, en áreas de cultivo de su demarcación, que sirve para identificar a los propietarios o posesionarios de los terrenos, en donde existan laboratorios rústicos de elaboración de drogas y pistas de aterrizaje clandestinas? Marque la respuesta correcta. Respuesta. Catastrales y topográficos. Dale un like si te gusta y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando más videos. 2100. En el uso indebido del patrimonio del Estado, ¿quién comunica los hechos al Ministerio Público para el ejercicio de sus atribuciones? Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2101. ¿Quién es la autoridad administrativa, que a través de su dependencia especializada está a cargo del control y fiscalización de insumos químicos, conforme a la normativa de la materia? Respuesta. La SUNAT. 2102. Las drogas, las sustancias químicas y las materias primas objeto material del delito de tráfico ilícito de drogas en todas sus manifestaciones, son. Respuesta. Decomisadas. 2103. Incautaciones y decomisos. Son objeto de incautación los siguientes bienes. Respuesta. Las armas, municiones u otros elementos de origen ilícito o empleadas en la comisión del delito. 2104. Incautaciones y decomisos. Son objeto de incautación los siguientes bienes. Respuesta. Los bienes muebles e inmuebles, tales como vehículos, naves, artefactos navales o aéreos, aeronaves y semovientes o soportes empleados como medios o instrumentos para facilitar la comisión del delito. 2105. ¿Qué se evalúa para la incautación de inmuebles, vehículos, dinero u otros valores? Respuesta.
La vinculación con los presuntos autores o partícipes. 2106. ¿Qué autoridad puede disponer la inmovilización de bienes muebles, como medida transitoria en caso de flagrancia, con la finalidad de asegurar la permanencia y custodia en el lugar que se encuentren? Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2107. Luego de los exámenes pertinentes, ¿dónde son internadas las drogas decomisadas? Respuesta. En los almacenes de la Dirección General contra el Crimen Organizado o quien haga sus veces. 2108. ¿Qué procedimientos previos realizan los profesionales químicos con las drogas decomisadas, antes de su incineración en acto público? Respuesta. Pesaje y análisis. 2109. ¿Qué autoridades se encuentran presentes para la destrucción por incineración, neutralización, transformación no recuperable u otro método seguro realizado en acto público organizado por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior para la incineración de las drogas decomisadas? Respuesta. Representantes del Ministro del Interior y de la Fiscalía de la Nación. 2110. ¿Qué dispone el Ministerio Público con los objetos empleados, como escondite de drogas, recipientes, maletas, entre otros, luego del examen o registro material y pericial, así como de la debida perenización y eliminación de todos los restos y adherencias de drogas? Respuesta. Su destrucción o inutilización. 2111. ¿Dónde son puestos a disposición los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales haya recaído medida de incautación? Respuesta. Pronavi. 2112. ¿Dónde son depositados o internados el dinero y joyas sobre los cuales haya recaído medida de incautación? Respuesta. Banco de la Nación. 2113. Destino de los objetos decomisados o incautados. Los semovientes sobre los cuales haya recaído medida de incautación, quedan en poder de. Respuesta. Autoridades locales. 2114. ¿Dónde son internadas las armas, municiones y similares, sobre las que haya recaído la medida de incautación? Respuesta. Sucamec. 2115. ¿Dónde son puestas a disposición las aeronaves sobre las cuales haya recaído medida de incautación? Respuesta. Dirección Aérea Especializada de la Policía Nacional del Perú. 2116. ¿Dónde son registrados los objetos decomisados con sentencia judicial firme? Respuesta. Pronavi. 2117. ¿Quién puede priorizar la afectación en uso a la unidad especializada que practicó la incautación u otras del sistema antidrogas de la Policía Nacional del Perú? Respuesta. Pronavi. 2118. En el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿cuál es la finalidad de ejecutar acciones de observación, vigilancia y seguimiento de blancos objetivos o en torno a objetos o inmuebles? Respuesta. Reunir los elementos de convicción suficientes. 2119. ¿Qué artículo del Código Penal determina la sanción respecto a la cuantificación de cultivos para la elaboración de drogas ilegales? Respuesta. Artículo 296. A. 2120. Con la finalidad de practicar análisis de la información para fines de perfilación de riesgos o peligro inminente de desvío de insumos o sustancias químicas destinadas a la elaboración ilegal de drogas. ¿Quién tiene acceso en línea y en tiempo real a la información del registro de bienes fiscalizados que administra SUNAT? Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2121. El Estado fiscaliza el cultivo legal de todas las variedades de coca. Queda prohibido el cultivo de coca y almácigo zen. Respuesta. Áreas no empadronadas por la autoridad competente. 2122. Las plantaciones de coca ilegalmente cultivadas son objeto de erradicación de acuerdo a las metas planteadas. Respuesta. Anualmente. 2123. Cultivos prohibidos. ¿Mediante qué norma legal se puede incorporar otras plantas o especies prohibidas? Respuesta. Mediante decreto supremo, a propuesta del Ministerio del Interior o en forma conjunta con sectores o instituciones competentes. 2124. El Estado a través de quien realiza exclusivamente la industrialización y comercialización interna y externa de la hoja de coca proveniente de los predios empadronados. Respuesta. ENACO S.A.
2125, que comprende la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos? Respuesta. La industrialización. 2126. La posesión y comercialización ilegal de hoja de coca es sancionada con. Respuesta. La incautación del producto. 2127. Las instalaciones dedicadas al procesamiento de cocaína en fase de pasta básica de cocaína son incautados y afectados a favor del Estado y registrados en. Respuesta. La Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI. 2128. El funcionario público que aprovechando de su condición facilita o tolera el uso de maquinarias, equipos o patrimonio para rehabilitar pistas clandestinas destruidas o inhabilitadas incurre en responsabilidad. Respuesta. Penal, civil o administrativa. 2129. Quien sustenta los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como las medidas limitativas de derecho para la detención preventiva. Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2130. La Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, es la entidad encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito de drogas, en sus diversas manifestaciones. Para tal efecto, desarrolla la siguiente función: detener a las personas en flagrante delito, por un plazo. Respuesta. Máximo de 15 días naturales. 2131. Quien da inicio a la cadena de custodia de evidencias y de drogas hasta su internamiento definitivo en los almacenes del Ministerio del Interior para los fines correspondientes. Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2132. Es función de la Policía Nacional del Perú en la investigación y combate del tráfico ilícito de drogas. Asumir la investigación del delito ante. Respuesta. Noticia criminal. 2133. Ejecutar acciones de observación, vigilancia y seguimiento de blancos objetivos o en torno a objetos o inmuebles, con la finalidad de reunir los elementos de convicción suficientes. Es función de. Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2134. ¿Qué institución realiza las diligencias complementarias teniendo en cuenta la calidad del investigado en cuanto a su edad, género, nacionalidad, limitación visual, auditiva o vocal, la investidura y otros, que merecen una actuación especial y en ocasiones, adicional? Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2135. La Policía Nacional del Perú, con autorización de qué institución, hace uso de las técnicas especiales de investigación reguladas en el Código Procesal Penal y la Ley 30.077. ¿Ley contra el crimen organizado? Respuesta. Ministerio Público. 2136. Quien realiza procedimientos de captación de informantes y confidentes con la finalidad de obtener información veraz y oportuna que permita la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2137. ¿Quién fiscaliza el cultivo legal de todas las variedades de coca? Respuesta. El Estado. 2138. ¿Qué institución, en cumplimiento de su función constitucional de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, contribuye con la Policía Nacional del Perú durante la ejecución de operaciones policiales de interdicción al tráfico ilícito de drogas a pedido de ésta cuando las circunstancias existentes rebasan la capacidad operativa policial? Respuesta. El Ejército del Perú. 2139. El Estado fiscaliza el cultivo legal de todas las variedades de coca. Queda prohibido el cultivo de coca y almácigos en áreas no empadronadas por. Respuesta. La autoridad competente. 2140. La siembra de nuevas plantaciones y la resiembra en áreas de cultivos de coca erradicados, se encuentra. Respuesta. Prohibidas. 2141. La Marina de Guerra del Perú, en observancia de su misión constitucional de resguardar la defensa y la soberanía nacional, dentro de la jurisdicción del dominio marítimo del Estado, en los puertos del litoral nacional, así como en los puertos fluviales y lacustres existentes en las zonas de producción cocaleras o de adormidera y su área de influencia, que sirvan para la elaboración ilegal de drogas del país, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, intercepta embarcaciones nacionales o
extranjeras a efecto de establecer su identificación y destino final. Si como consecuencia de dicha participación, se aprecia indicios del delito de tráfico ilícito de drogas, este hecho es puesto de inmediato en conocimiento de. Respuesta: la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público. 2142. La erradicación de las plantaciones de coca ilegalmente cultivadas se realiza de acuerdo a las. Respuesta: metas planteadas anualmente, y se ejecuta por el Programa Especial de Erradicación del Ministerio del Interior con el apoyo de la Policía Nacional. 2143. La Fuerza Aérea del Perú, en el marco de sus competencias, está facultada para intervenir o interceptar aeronaves nacionales y extranjeras que se encuentren en la. Respuesta: zona de identificación de defensa aérea, ADIS Perú, o las superficies subyacentes a esta. 2144. El cultivo de plantas de amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana de la especie Cannabis sativa, queda. Respuesta: prohibido. 2145. Se incorporan otras plantas o especies prohibidas mediante decreto supremo a propuesta. Respuesta: del Ministerio del Interior o en forma conjunta con sectores o instituciones competentes. 2146. El Estado a través de ENACO S.A. realiza exclusivamente la industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente de los predios empadronados en forma interna y. Respuesta: externa. 2147. ¿Qué comprende la industrialización de la hoja de coca? Respuesta: la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos. 2148. Los cultivos de plantas de amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana de la especie Cannabis sativa son destruidos in situ por la Policía Nacional del Perú con intervención del Ministerio Público. Respuesta: utilizando cualquier método capaz de minimizar el impacto ambiental. 2149. Los predios urbanos o rurales en los que se encuentren cultivos de coca en resiembra o nuevas plantas, o plantas de amapola o adormidera de la especie Papaver somniferum o de marihuana de la especie Cannabis sativa son. Respuesta: incautados. 2150. ¿Qué autoridades levantan los registros catastrales y topográficos de las áreas de cultivo de plantaciones de coca? Respuesta: Gobierno central, Gobierno regional o local. 2151. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta: indagar, consolidar, procesar y administrar información útil para el inicio de la investigación del delito, en la fase de acopio de información. 2152. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta: ejecutar acciones de observación, vigilancia y seguimiento de blancos objetivos o en torno a objetos o inmuebles, con la finalidad de reunir los elementos de convicción suficientes, informando de inmediato al Ministerio Público. 2153. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta: sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil. 2154. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta: detener a las personas en flagrante delito, por un plazo máximo de 15 días naturales. 2155. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta: ejecutar incautaciones, decomisos, destrucciones, neutralizaciones, inutilizaciones, registros, revelación y recojo de evidencias. 2156. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta: dar inicio a la cadena de custodia de evidencias y de drogas hasta su internamiento definitivo. 2157. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta:
Asumir la investigación del delito ante la noticia criminal comunicando inmediatamente al Ministerio Público. 2158. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta. Acceder a información en tiempo real vía Internet de las entidades de la administración pública que posean bases de datos de servicios públicos retribuidos. 2159. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta. Acudir en forma inmediata al lugar en donde la autoridad o los ciudadanos mantienen en arresto ciudadano a presuntos implicados en delito de tráfico ilícito de drogas. 2160. La PNP, en cumplimiento de su finalidad fundamental a través de sus unidades especializadas, desarrolla las siguientes funciones. Respuesta. Realizar la investigación del delito con la conducción del Ministerio Público. 2161. El objeto del decreto legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas es. Respuesta. Fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en sus diversas manifestaciones, mediante la prevención, investigación y combate de dicho delito. 2162. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA. Respuesta. Diseña, coordina y ejecuta de manera integral las acciones de prevención contra el consumo de drogas. 2163. Previene, investiga y combate el tráfico ilícito de drogas, en el marco de sus funciones orientadas a garantizar el orden interno. Respuesta. La Policía Nacional del Perú. 2164. Dar inicio a la cadena de custodio de evidencias. Respuesta. Funciones de la Policía. 2165. La Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas, lleva las siguientes acciones. Respuesta. Patrulla zonas de tránsito, áreas de influencia y puntos críticos en el ámbito nacional. 2166. La Marina de Guerra del Perú, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, intercepta embarcaciones nacionales o extranjeras a efecto de establecer. Respuesta. Su identificación y destino final. 2167. Quien efectúa acciones de prevención de carácter selectivo con la finalidad de evitar el desvío de sustancias químicas o el tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados, IQPF, hacia el tráfico ilícito de drogas. Respuesta. La Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas. 2168. Incurre en responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda, el uso de maquinarias, equipos o patrimonio para rehabilitar pistas clandestinas destruidas o inhabilitadas. Respuesta. El funcionario público que, aprovechando de su condición, facilita o tolera. 2169. Realizar la investigación del delito con la conducción del Ministerio Público. Para tal efecto. Respuesta. Se pone en práctica los procedimientos especiales de investigación. 2170. Las unidades especializadas antidrogas de la Policía Nacional del Perú en el ámbito de la interdicción desarrolla las siguientes acciones de prevención del delito de tráfico ilícito de drogas. Respuesta. Operaciones policiales preventivas, disuasivas y de control. 2171. El Ministerio de Salud establece las prohibiciones y regula las condiciones en que los estupefacientes y sustancias psicotrópicas pueden ser adquiridos por los usuarios finales. Respuesta. Como autoridad administrativa.